Listo, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy. Partimos entonces esta clase de lenguaje, clase número 14. Ya hemos avanzado un montón, estamos ya casi. Seguimos viendo discurso argumentativo. De hecho, esta es la última clase de discurso argumentativo. Estamos en el ámbito y en el área de los textos no literarios. Decíamos que la PSU del lenguaje no implica contenidos, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Sin embargo, lo que sí implica, y esto también lo hemos dicho muchas veces, es que es necesario conocer los textos dentro de su estructura, dentro de lo que son cada uno de ellos, las diferencias que podemos establecer dentro de los tipos dentro de los tipos de textos también. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener, por supuesto, una mejor comprensión de lectura. Dijimos también que era importante repasar todos estos elementos de comprensión de lectura, precisamente porque necesitamos, ¿cierto?, poner más fuerza, más énfasis en esta parte de la PSU. De hecho, incluso pensemos que este año teníamos el susto, ¿cierto?, de que nos sacaran dos ítems muy importantes, que serían el plan de redacción, ¿cierto?, y también conectores. No lo sacaron, la PSU sigue tal cual como se hizo el año pasado, ¿cierto?, para los que a lo mejor la dieron el año pasado y no sabían bien qué era lo que pasaba. Bueno, este año continúa la PSU exactamente igual, así que se van a enfrentar al mismo tipo de instrumento. Pero es necesario, chiquillos, conocer los textos desde su interioridad para desde ahí ir generando, ¿cierto?, estas habilidades y estrategias que estuvimos viendo durante clases pasadas. Por ejemplo, J. Búfalo 69, ¿cierto?, que decía que va atrasado, que va recién en la tercera clase. Por ejemplo, ¿cierto?, ahí en esas clases nosotros ya estábamos hablando acerca de las habilidades que trabaja cada una de las pruebas, cada una de las preguntas, las habilidades que se trabajan en general en la PSU del lenguaje. Por lo tanto, es importante que le pongamos mucho ojo a eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Tipos de argumentación, tipos de argumentos también, y en relación a esos tipos de argumentos, algunos recursos que utiliza el texto argumentativo para convencernos, persuadirnos o disuadirnos de alguna idea. Decíamos que el discurso argumentativo, la finalidad que tiene, ¿cierto?, la finalidad que busca es precisamente dar sustento a nuestras opiniones a través de hechos. ¿Qué hechos? Estos hechos tienen que ser coherentes, cohesionados, comprobables absolutamente para darle fuerza, ¿cierto?, a la opinión que nosotros estemos exponiendo. En relación a esa opinión decíamos que le dábamos el nombre de tesis, y a estos hechos que nosotros utilizamos para respaldar nuestra tesis, es decir, para convencer, persuadir a un otro de que estábamos en lo correcto, se llamaban argumentos. En relación a eso decíamos también que el texto argumentativo o discurso argumentativo buscaba dos finalidades especiales y una que mezcla estas dos, que vendría siendo la finalidad de convencer, persuadir, o esta que mezcla los dos, que vendría siendo disuadir, para, ¿cierto?, lograr su objetivo, que ya dijimos, ¿cierto?, es fundamentar nuestra opinión. Entre convencer y persuadir decíamos que existía esta similitud dentro de los conceptos, ¿cierto?, que de alguna manera podríamos decir que son sinónimos, pero no lo son. Ambos actúan o buscan, ¿cierto?, exactamente lo mismo, que es hacer un cambio de parecer en un otro. Sin embargo, las vías que busca cada uno de ellos son distintos. Entonces, decíamos también que el texto argumentativo era un texto hecho para ganar. Nadie argumenta para estar pensando que voy a perder. No, al contrario, estoy argumentando para pensar que voy a ganar, que voy a lograr mi cometido, que es cambiar la impresión que tiene un otro con respecto a un tema, con respecto a lo que sea, ¿cierto? Entonces, en relación a eso, decíamos que la situación de argumentación del discurso argumentativo, no sé si lo dije bien, situación de enunciación del discurso argumentativo, por si acaso, estaba, ¿cierto?, de los interlocutores y o audiencia, dependiendo de qué tipo de discurso argumentativo nos estuviésemos enfrentando. Más específicamente, o para asimilarlo a otro tipo de texto que ya tenemos más revisados, estamos hablando del emisor y también del receptor. Ambos, es cierto, no van a compartir su punto de vista, sino que van a presentarse frente a un tema polémico. ¿Por qué? Porque sin la polémica no tenemos nada que argumentar. Si estamos todos de acuerdo, ¿qué vamos a argumentar? ¿Qué vamos a defender si estamos todos de acuerdo? No, pues el tema tiene que ser polémico, es decir, tiene que haber al menos dos posturas distintas frente a eso, y frente a ese tema también argumentar. Por eso mismo, la relación que se da entre emisor y receptor es una relación simétrica. Decíamos que ese concepto venía
desde el área, ¿cierto?, de la matemática, específicamente de la geografía, que tenía que ver con que ambas partes de un elemento eran exactamente iguales. En relación a lenguaje, por supuesto, estamos hablando de que tanto emisor como receptor comparten el mismo nivel de conocimiento frente al tema que se está argumentando, porque, insisto, ambos dos están tratando de ganarle al otro. Por lo tanto, manejan un nivel de información más o menos igual y eso hace que la relación que se establezca entre ellos, si bien es una relación polémica, difícil, ¿cierto?, porque están trabajando desde distintos puntos de vista un tema, es también una relación simétrica, mantienen un orden establecido. Entonces, la estructura básica de cualquier argumentación o discurso argumentativo es la que está, ¿cierto?, en la primera columna, en esta columna. La estructura básica entonces se compone de tesis, argumentos y conclusión, es decir, opinión, hechos para respaldar la opinión y una conclusión que es la idea a la que yo llego finalmente una vez que ya expuse lo que tenía que decir. Sin embargo, estos argumentos, ¿cierto?, se iban a dividir en tres tipos de argumentos distintos dentro del esquema argumentativo. Insisto, por un lado íbamos a tener la base, por otro la garantía y finalmente el respaldo, como los tipos de argumentos como la estructura argumentativa que nos podríamos encontrar. Decíamos que dependiendo del tipo de argumentación que estemos haciendo, vamos a requerir tal vez solamente de un argumento base, o si es una argumentación mucho más compleja y profunda, vamos a requerir también de garantía y respaldo. Todo va a depender del tema que estemos argumentando, insisto en eso. La base va a responder al ¿por qué opino tal cosa? Es decir, está ligada directamente a la tesis. La base es el porqué de mi situación. Si yo tengo una opinión, fundamento inmediatamente con un porqué. Pienso tal cosa porque la. Esa es la base, ¿cierto? Un argumento bien sencillo, fácil de identificar, fácil además de comprender y que además ojalá llegue a un consenso rapidito para que no tengamos que irnos complicando con otro tipo de argumentaciones. La garantía, por otro lado, une lo que vendría siendo la base con la tesis. Nuevamente, ¿qué es lo que hace entonces la garantía? Le da refuerzo a la tesis, dice que tiene que ver lo que estoy argumentando con lo que estoy diciendo inicialmente. Por lo tanto, la garantía es una especie de argumento un poquitito tautológico. La tautología o el elemento tautológico quiere decir que ambos elementos un poco como que lo vamos repitiendo de la misma manera, que lo vamos repitiendo, pero de una manera distinta. Ahí sí, tal vez lo repetimos, pero con palabras más bonitas o con palabras más profundas, pero siempre cierto en la misma línea. Y finalmente, si la argumentación es muy cotota, es decir, tiene que ser súper fundamentada, sumamente grande, es un tema muy peliagudo, muy difícil de tratar, lo convenzo al otro, ¿cierto? O lo persuado, dependiendo, ¿cierto? Con un respaldo. El respaldo, chiquillos, es la característica, ¿cierto?, que tiene este discurso argumentativo de decir, mira, no solamente yo pienso esta cosa, sino que otro también investigó y también dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, el respaldo nos vamos a referir a cifras, datos, hechos, estadísticas, a lo que dijo un experto, con respecto a lo que ya estábamos hablando en un comienzo. Entonces, en la clase anterior, si no me equivoco, dimos un ejemplo con relación a la salud. Entonces decíamos que el respaldo, por supuesto, tenía que estar enfocado en áreas de la salud, ¿cierto? En estadísticas relativas a la salud, o preguntarle a un doctor, o preguntarle a una persona que esté ligada, ¿cierto? Una enfermera, qué sé yo, que esté ligada al área de la salud. Por lo tanto, el respaldo lo que hace es decir, no solamente yo lo digo, hay otros que saben mucho más que tal vez que yo, que también lo opinan. Ahora sí vamos a la parte del día de hoy, porque eso era un repaso general de lo que hicimos en la clase pasada. Dijimos que teníamos un esquema base, ¿cierto? Una estructura base del discurso argumentativo. Sin embargo, el discurso argumentativo dentro de su base, ¿cierto? Dentro de la estructura que nosotros le damos, también lo podemos dividir en dos tipos de discurso argumentativo o cómo se estructura cada uno de estos discursos argumentativos. Entonces, por un lado vamos a tener la argumentación secuencial, que tal como dice el nombre, lo que nos presenta es una secuencia, ¿cierto? Se respalda un solo punto de vista, es decir, no nos metemos en la pata de los caballos, nos quedamos ahí con lo importante. Respalda solamente un punto de vista por medio de la acumulación de argumentos que van apoyando, por supuesto, ese punto de vista, esa opinión. En relación a la argumentación secuencial, vamos a encontrar dos tipos de argumentaciones secuenciales. Por eso yo les decía, muchas veces, la tesis no va a salir. Van a salir todos los argumentos y la tesis yo la puedo inferir. En este caso nos encontramos con eso. Tenemos una estructura deductiva, es decir, deducible, vamos deduciendo los elementos, donde tenemos primero una tesis,
y a esa tesis cómo la puedo respaldar con tal argumentos y dar una conclusión, es decir, la estructura base, ¿cierto? La que vimos en la clase pasada. O también nos podemos enfrentar frente a una estructura inductiva donde primero van a salir los argumentos, después una tesis y después recién una conclusión. Ahora voy a volver a insistir en este punto. Muchas veces el elemento tesis puede que no aparezca en el texto argumentativo, en el discurso argumentativo. ¿Por qué? Porque simplemente con los argumentos yo puedo inferir cuál es la postura del emisor frente a lo que estamos presentando, ¿cierto? Frente a los hechos, frente a los respaldos, frente a las bases, qué sé yo, las garantías que estamos presentando. Por lo tanto, la tesis a veces aparece, sí, muchas veces aparece, otras veces aparece casi hacia el final, como es lo que ocurre con la estructura inductiva, ¿cierto? Pero también puede ocurrir que no aparezca, por lo tanto tenemos que estar fijándonos siempre si es que el texto se trata de defender algo que estamos planteando. Después, entonces, nos vamos a un ejemplo, vamos a desaparecer aquí un poquitito. ¿A qué nos referimos cada vez que nos enfrentamos hasta este elemento? Fíjense, tenemos un ejemplo de argumentación secuencial deductiva, que ya decíamos que era la tesis, ahí sí, la secuencia deductiva partía con la tesis, más los argumentos, más la conclusión. Las mujeres son más sensibles que los hombres, pues se les estimula desde muy pequeñas para estar más conectadas con sus emociones. Socialmente no se les castiga por expresar sus sentimientos e incluso se les caracteriza por esa sensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos en un primer inicio, ¿cierto? En una primera instancia, la tesis. Las mujeres son más sensibles que los hombres, supuestamente. ¿Por qué sabemos que es una tesis? Porque todo lo que está aquí, ¿cierto? Se les estimula desde muy pequeñas para estar conectadas con sus emociones. Ahí tenemos un número 1. Socialmente no se les castiga por expresar sus sentimientos. Número 2. E incluso se les caracteriza por esa sensibilidad. Número 3. Podemos decir que efectivamente esas son las razones que se están entregando para defender lo postulado en un inicio. Por lo tanto, de esa manera podemos descubrir que efectivamente la tesis está al inicio y después tenemos hacia el final, ¿cierto?, los argumentos que respaldan o dan fuerza a esa tesis. Pero después tenemos el ejemplo de argumentación secuencial inductiva, donde decíamos que primero teníamos los argumentos, después la tesis y después al final, por supuesto, la conclusión. Fíjense, te dice, braza se escribe con B, cabra se escribe con B, abrazo se escribe con B, cebra se escribe con B. Así, todas las palabras que contienen la sílaba bra se escriben con B. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4. Todos estos ejemplos lo que están haciendo es respaldar la idea de que las palabras que contienen la sílaba bra se escriben con B o con B larga, como muchas veces le decimos, la B de burro, qué sé yo. Entonces, en este caso, primero se presentaron los hechos, los datos concretos, ¿cierto?, los argumentos para defender nuestra tesis y a continuación recién se presenta la tesis, tal como estábamos diciendo. Chiquillos, las preguntas, por favor, recuérdenlas, no se les vayan a olvidar, porque hay preguntas que son bien importantes o bien interesantes, por lo tanto, en esta instancia, muchas no las podemos responder, pero sí las vamos a ir respondiendo hacia el final. Pero vendríamos diciendo entonces que esta es la diferencia entre la argumentación secuencial deductiva y la argumentación secuencial inductiva. Deductiva, primero aparece la tesis y argumentos. De la secuencia inductiva, primero los argumentos, para posteriormente presentar una tesis. Distinto es el caso de estos, fíjense que es una argumentación bastante sencilla y solamente estuvimos, ¿cierto?, respaldando una sola tesis. Distinto es el caso de lo que ocurre a continuación, donde tenemos otro tipo de argumentación que se llama argumentación dialéctica. Fíjense que la palabra dialéctica se parece a la palabra diálogo. ¿Por qué? La argumentación dialéctica lo que hace es contraponer dos tesis distintas para que una resulte vencedora, tal como dice aquí. La argumentación dialéctica incluye una perspectiva contraria sobre el mismo tema que se discute, es decir, yo planteo mi idea, pero me desdigo un poco de ella, anticipándome a lo que el otro, el contrario, mi contrincante, pudiese establecer, pudiese decir. Es una argumentación bastante útil para los debates, por ejemplo. Por eso después dice, finaliza con una conclusión en la que el emisor se posiciona por la tesis o contratesis, es decir, cuál de las dos
presento bien. Entonces, la estructura que nos presenta esta argumentación dialéctica de diálogo, insisto, tenemos tesis, la contratesis, los argumentos para respaldar ya sea la tesis o la contratesis y finalmente la conclusión. Rodrigo preguntaba, por el texto anterior, ¿profe es inductivo no tiene la tesis textual? Sí, pues sí la tenía, tenía las dos tesis textuales o explícitas. José Ruiz, profe, ¿cuándo sale contratesis, contraargumentos, contragarantía? Aquí está, así se llama argumentación dialéctica. Si eso era lo que estabas preguntando, José, esto es precisamente lo que tú estabas estableciendo. Ejemplo de argumentación dialéctica, fíjense bien qué es lo que va a pasar en este caso. Tema complejo, acuérdense que la argumentación generalmente trabaja temas complejos, difíciles de tratar. La eutanasia se puede definir como una muerte suave y sin dolor causada por la decisión de los propios enfermos. Considerándola como un derecho del humano para poder decidir sobre si seguir prolongando o no el sufrimiento de una enfermedad irreversible, sería positivo ejercer ese mecanismo, ya que en casos de largos y agudos sufrimientos sin esperanza de vida, sería innecesario e ilógico esperar a la muerte. Sin embargo, hay otros casos donde podrían facilitarse crímenes, ya sea por herencia, por venganza y por locura. En estas circunstancias, el supuesto derecho se convertiría en un problema. Crímenes difíciles de probar. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Primero, tenemos una introducción donde se va definiendo qué es la eutanasia, ¿cierto? Por eso en la clase pasada decíamos que si bien el texto argumentativo lo que hace es defender una idea, muchas veces igual presenta un texto o una secuencia más bien expositiva. En este caso lo que acabamos de destacar o subrayar es una secuencia expositiva. La eutanasia se puede definir como una muerte suave y sin dolor causada por la decisión de los propios enfermos. ¿Dónde viene la tesis? Considerándola como un derecho humano para poder decidir sobre si seguir prolongando o no el sufrimiento de una enfermedad irreversible, sería positivo ejercer ese mecanismo, ya que en casos de largos y agudos sufrimientos sin esperanza de vida, sería innecesario e ilógico esperar la muerte. Desde ese punto en adelante, entonces, nos están diciendo, sí, es bueno considerar la eutanasia. ¿Por qué? Porque tenemos casos, ¿cierto?, de enfermedades largas y agudas, con mucho sufrimiento, tal como dice ahí, que además tampoco tienen esperanza de vida, donde el paciente tendría todo el derecho de acatar o aceptar su muerte, pero tempranamente, es decir, decidir esa misma persona si morir o no morir. ¿Qué es lo que ocurre? Tal como dice Marcelo Jiménez fue el que dio en el clavo. El conector, ¿cierto? Sin embargo, nos da la clave en este ejercicio. Sin embargo, hay otros casos donde podría facilitarse crímenes, ya sea por herencia, por venganza y por locura. En estas circunstancias, el supuesto derecho se convertiría en un problema. Crímenes difíciles de probar. Fíjense que aquí hay otra idea. Y es una idea totalmente contraria a la que habíamos presentado desde el inicio. Al inicio nos dijo, sí, ya, aprobemos la eutanasia porque hay casos muy complejos. Sin embargo, también nos dice, pero ¿es bueno aprobar la eutanasia? ¿Será correcto hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué será correcto hacerlo si podría facilitarse crímenes por herencia, por venganza, por locura, por lo que sea, ¿cierto? Bajo esa idea, muchos crímenes podrían ser cometidos y estos crímenes podrían no ser nunca probados porque podríamos decir fácilmente que esa persona estaba, ¿cierto?, esperando su eutanasia. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Estamos ante la presencia de una tesis y posteriormente una contratesis. En este caso, ¿cierto?, es un texto cortito, por lo tanto no hay un mayor desarrollo de la idea, ¿cierto? Nos quedamos simplemente con la idea de tesis y contratesis, pero podríamos fácilmente decir que más adelante, a través de los argumentos que se presenten, ¿cierto?, vamos a ir viendo si es que este autor o este emisor estaba a favor finalmente de la eutanasia o estaba en contra de la eutanasia, para después ver una conclusión. Este es un texto cortito, está solamente de ejemplo, pero para que se note, ¿cierto?, y tal como dijo Marcelo Jiménez, el uso y la importancia de ese conector. Tendría que haber en este caso un conector adversativo. José Ruiz dice, si hubiera sido un conector, no obstante, igual sería una palabra clave, por supuesto. Cualquier conector adversativo en este caso no funcionaría. José Ruiz dice, ¿la argumentación dialéctica siempre se utiliza en los debates? No siempre, pero la mayoría de las veces sí, porque tú tienes, para preparar un debate correctamente, tienes que pensar qué es lo que podría argumentar el otro equipo, ¿cierto? El otro equipo que te está debatiendo o la otra persona que te está debatiendo,
para anticiparte y preparar mejores argumentos. El debate es un texto altamente construido de antes. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso. Profe, ¿se puede citar para respaldar la tesis y contratesis? Por supuesto que sí. El proceso de citaje es un proceso de respaldo de la argumentación, así que no hay ningún problema. Felipe dice, profe, pero no son ideas contrarias, hablan de lo mismo, ¿no? Hablan de lo mismo, por supuesto, ambas hablan de la eutanasia, pero lo ven desde distintos de distintos puntos de vista. Uno que nos dice, sí, aprobemos la eutanasia porque hay situaciones especiales, y el otro nos dice, no la aprobemos porque podrían existir estos casos, ¿cierto?, de locura, venganza, qué sé yo, ¿cierto?, que podrían afectar el tema de la eutanasia. Así que, no son ideas contrarias. O sea, hablan de lo mismo, pero son ideas contrarias, ahí sí. En la clase pasada, y esta clase también lo estuvimos diciendo, existen, ¿cierto?, decíamos, dos finalidades, en realidad son tres, pero hay dos finalidades grandes del discurso expositivo de Seneca. Ya, existen dos grandes finalidades del discurso argumentativo que decíamos era convencer y persuadir. Ambos argumentos estaban ligados a lo mismo, buscaban el mismo fin, que era que nosotros cambiásemos de opinión, pero lo buscaban por distintas vías. El convencer lo utilizaba por la vía de la razón y el persuadir lo utilizaba por la vía de los sentimientos. Desde ese punto de vista, entonces, la argumentación, o los argumentos, mejor dicho, toman dos grandes vertientes o dos grandes vías de acceso a nuestro cerebro. Por un lado, tenemos los argumentos lógico-racionales, que están ligados directamente al convencer, y por otro lado, tenemos los argumentos persuasivos afectivos, que están ligados directamente al persuadir, es decir, hacernos cambiar nuestra opinión, pero a través de las emociones, de los sentimientos, de los cariñitos, de las cosas más empáticas, ¿cierto? Por eso, los modos de razonamiento aparecen en esta área, aparecen en este lugar. Los modos de razonamiento van a ser pequeñas subdivisiones que hacen estos argumentos, ¿cierto?, que tienen que ver con el lógico-racional o el persuasivo afectivo. Entonces, nos vamos a ir primero con los lógico-racionales o los modos de argumentación lógicos racionales con sus correspondientes ejemplos. Tenemos el primer razonamiento, que es un razonamiento por analogía. Las analogías son comparaciones que podemos establecer entre dos elementos y a partir de esa comparación extraer una idea final. Fíjense en este ejemplo, dice, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra o en este otro sector, ¿cierto? Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Sacamos una idea por comparación. Encontramos unas vasijas, somos arqueólogos, encontramos una vasija, ¿cierto?, en la zona norte de la región. Nos damos cuenta que tiene ciertas características y sabemos que esa vasija corresponde a cierta cultura. Sin embargo, otro grupo de arqueólogos que está en la zona sur de la región también encontró unas vasijas bastante similares que nos hacen entonces suponer que tanto las vasijas de la zona norte como las vasijas de la zona sur fueron creados por los mismos autores o por los mismos pueblos indígenas. Por lo tanto, extraemos de esa manera una conclusión. Este grupo indígena, ¿cierto?, tuvo presencia tanto en la zona norte como en la zona sur de la región. En este caso la tesis no está explícita, la acabamos de extraer. Sin embargo, a través de esos argumentos podríamos llegar precisamente a ese tipo de conclusión. Por otro lado, tenemos el razonamiento por generalización, que lo ocupan mucho las mamás generalmente. El razonamiento por generalización es la extensión de una tesis común a casos muy similares. Tenemos muchos casos parecidos, por lo tanto, llegamos a la idea de que son todos iguales. Esa idea de que son todas las mujeres iguales y que son todos los hombres iguales va por aquí, un poco. Es una falacia, pero va por aquí. Entonces, ejemplo de razonamiento por generalización. Todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. En este caso, nuevamente, aparecen, ¿cierto?, los argumentos al inicio de la argumentación para llegar a una tesis, que es que Amelia tiene que tomar un suplemento vitamínico. ¿Por qué? La vitamina D es la vitamina que nos provee, ¿cierto?, que nos genera, nos estimula el sol. Por lo tanto, las personas que trabajan de noche generalmente no se exponen tanto al sol porque durante el día, ¿cierto?, duermen. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En este caso, la chiquilla está Amelia, ¿qué es lo que le pasa? Trabaja de noche. Por lo tanto, duerme de día, le falta vitamina D. Lo ideal es que ella se tome un suplemento vitamínico, es decir, una ayuda de la vitamina D, que tome alguna pastillita, alguna cosa para ir ayudándose. Otro tipo de argumentos o de modo de razonamientos
lógico-racionales, insisto, acuérdense que lógico-racional parte desde el cerebro, son los razonamientos por causa. El razonamiento por causa, entonces, establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis, es decir, por qué pasa cada cosa. Vampiro también, dicen por la Amelia, ¿cierto? La madre de Juanito, siempre Juanito, pobre Juanito, la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso, ¿cierto? Ahí nosotros podríamos recurrir a estudios, análisis, comparaciones, qué sé yo, un montón de cosas que nos digan efectivamente la idea de fumar en el embarazo es muy mala, no lo hagan. ¿Por qué? Porque los niños nacen de tal manera. En este caso, la madre de Juanito, ¿cierto?, fumó durante el embarazo, se le ocurrió estar fumando, ¿cierto? Porque, no sé, fumó nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nació Juanito, pobrecito, y nació como un niño débil y además de bajo peso. Tenemos una causa, el hecho de que la mamá fumó, y una consecuencia. El niño nació bajo peso y además un poquitito débil. Finalmente, dentro de los modos de razonamiento por el ámbito lógico-racional, tenemos el uso del criterio de autoridad. Recuerden que la autoridad es uno de los respaldos que podríamos encontrar dentro del esquema argumentativo. Alude a la opinión de expertos en el tema para sustentar la tesis. Como ha señalado el ministro de Salud, es necesaria la vacunación contra la influenza. ¿Por qué ponemos al ministro de Salud dentro de este esquema, cierto? Porque supuestamente, ojo ahí, supuestamente, el ministro de Salud se entiende que debiese ser un doctor o una persona ligada al área de la salud, ¿cierto? Entonces, si nos dice el ministro de la Salud que tenemos que ponerle la vacuna, bueno, le hacemos caso porque él es la autoridad. Si un doctor nos dice, tiene que ponerse la vacuna, bueno, también le hacemos caso porque es la autoridad. Si el profesor me dice, tiene que ponerse la vacuna, ya entra la duda. ¿Profesor de qué? Si el profesor de educación física puede ser, está ligado al área de la salud. Si la profesora de biología puede ser, está ligada al área de la salud también. Si la profe de religión o de ciencias, no, la profe de religión o la profe de historia, ya, ok, son autoridades, son profesores, pero no son ligadas al área de la salud. Por lo tanto, ahí tengo que empezar a jugar. ¿Son personas o son, de verdad, puedo utilizarlos como criterio de autoridad? Depende. Todo ahí va a depender de que también sea esta autoridad. Dicen, pero también es un político. Sí, por supuesto, también es un político, así que por eso les decía, supuestamente tiene que ser. Ya, y ahora, con respecto a los modos de razonamiento persuasivo afectivo, recordemos que los modos de razonamiento persuasivos afectivos son de aquí, del corazoncito, los argumentos que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos. En este caso tenemos los argumentos por lo concreto. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hacemos? Se emplean ejemplos familiares a los oyentes, es decir, al receptor, porque les afecta directamente. Como padres, todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. Este es un argumento que dan en las clínicas, en los seguros de vida y en todas las cosas que en el fondo nos quieran asegurar de alguna manera. Como padres, todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. Los colegios también lo utilizan. Nos ponen en el lugar del otro. Y nos dicen, tú también eres papá, tú también, apela a tu experiencia, apela a tu memoria emocional, ¿cierto? A tu memoria emotiva y date cuenta de lo difícil que es criar un hijo. Por lo tanto, contrata nuestro seguro de vida porque si tú te mueres, tu hijo va a quedar asegurado para siempre. ¿Sabemos si es así o no? No tenemos idea, pero esa es la idea que nos quieren implantar, que de esa manera nos quieren hacer comprar ese seguro de vida. Después tenemos argumento eslogan. Se trata de una frase hecha, un tópico o una palabra que se repite constantemente. En este caso ocupamos mucho los dichos del saber popular. ¿Por qué? Porque el saber popular sabe. La gente en general, ¿cierto? Las cosas que son como más de campo, que tienen que ver con sabiduría antigua, se mantienen en el tiempo. Juventud, divino tesoro. ¿Cuántas abuelitas no nos han dicho eso? Dicen, uy, niñita, no salga tan desabrigada. Después dicen, bueno, no importa. Juventud, divino tesoro. Saben que la gente en la juventud generalmente anda desabrigada, no anda tan abrigada, qué sé yo. Por lo tanto, tenemos ahí un tópico de abuelita o una idea del saber popular, ¿cierto? Después tenemos el recurso de la fama, muy parecido también al uso del criterio por autoridad. En el caso, y aquí tenemos que tener cuidado también, en el caso de el recurso de la fama, lo que hace es apelar o usar la imagen o palabras de personajes bien valorados socialmente, pero que también tengan relación, por supuesto, con el tema que se está planteando. Por ejemplo, Tomás González recomienda este yogur con proteínas. Tomás González es alguien muy querido por el pueblo chileno porque es un gimnasta que ha ganado muchas medallas, ¿cierto? Ha ganado medallas olímpicas, qué sé yo, todas esas cosas de deporte. ¿Qué es lo que pasa?
Tomás González es un deportista, es además kinesiólogo, pero no lo estamos presentando como la autoridad kinesiólogo, lo estamos presentando como la autoridad que la gente quiere, ¿cierto? Como esta persona famosa, entre comillas. Si Tomás González me recomienda un yogur con proteínas, yo digo, ya, le voy a comprar porque Tomás González sabe, tal vez Tomás González utiliza ese yogur. Ahora, si viene la modelo tanto y me dicen, la modelo tanto recomienda este yogur con proteínas, ahí me entra la duda. Por eso les decía, tenemos que tener cuidado con este recurso de la fama. ¿Ese famoso está ligado al tema que estamos hablando o no está ligado al tema del que estamos hablando? Si no está ligado al tema, me están presentando directamente una falacia. Y para allá vamos a ir en un minuto más. Y finalmente, tenemos el fetichismo de masas. El fetichismo de masas lo que hace es sustentarse en la idea de que la mayoría elige lo correcto o está en la opinión acertada. Insisto, nuevamente, este es un recurso muy utilizado por las mamás, pero por la publicidad también. Todos tus amigos lo prefieren, úsalo tú también. Aplicable al desodorante, aplicable, qué sé yo, a las aplicaciones que están de moda, si todos lo utilizan ya es bueno. Si todos tus amigos se tiran del puente, ¿tú también lo vas a hacer? Argumento de mamá. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué es lo que hago finalmente? Tenemos ahí el fetichismo de masas. La idea de que si todos lo hacen, tal vez yo también debería hacerlo. ¿Y por qué les decía, cierto, este tema de los argumentos? ¿Cuáles son correctos? ¿Cuáles son incorrectos? Porque a partir de estos modos de razonamientos, tanto lógico-racional como persuasivos afectivos, si no nos somos capaces de darnos cuenta que estamos frente a un argumento que es correcto, fácilmente podemos caer en lo que se conoce como las falacias, palabra tan de moda que se puso hace algunos años por un futbolista. Las falacias, afortunadamente este futbolista ocupó bien la palabra. Las falacias son argumentos realizados de manera errónea o que presentan argumentos falsos. Lamentablemente, muchas veces utilizamos las falacias a propósito, porque consideramos que el otro no sabe tanto, entonces si yo le miento no se va a dar ni cuenta. O también, y por eso digo lamentablemente, muchas veces las utilizamos de manera involuntaria. Escuchamos, por ejemplo, de algún estudio, pero resulta que ese estudio era falso y nosotros no teníamos idea y fuimos por ahí repitiéndolo como que fuese real, como que fuese verdadero. No sabíamos, nosotros nos informamos, lo leímos en algún lugar y lo seguimos repitiendo. Lo repetimos básicamente por ignorancia, por lo tanto por eso lo podemos hacer, podemos caer en este juego de manera voluntaria e involuntariamente. Así que ojo con eso, no le hagamos siempre tanto daño a la persona que a lo mejor cometió una falacia porque efectivamente tal vez alguna vez no sabía. Muchas de las falacias están dotadas de gran fuerza persuasiva, por lo que hay que tener cuidado al momento de enfrentarse a ellas. Fuerza persuasiva desde el punto de vista de que son fácilmente engañadoras. Por eso les decía, chiquillos, tenemos que fijarnos bien, sobre todo en publicidad y propaganda, que utilizan tanto estos recursos argumentativos para darnos cuenta de si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Falacias hay por montones. De hecho, hay libros de falacias que son gigantescos, son cototísimos. Por supuesto, no las podemos revisar todas, pero sí vamos a revisar algunas. Profe, ¿con argumentos falsos se puede llegar a una conclusión verdadera? No, pues, no se puede. A ver, ¿de qué se puede? Se puede. Sí se puede. Pero, por supuesto, podemos salir, como dice el dicho, trasquilados. ¿Por qué? Porque nos pueden pillar, pues recuerden que la argumentación es un ejercicio para ganar, entonces si nos pillan un argumento erróneo, se van a agarrar de ese argumento para decirnos tú estás equivocado y nos van a crucificar, pero de todas maneras. Ya, entonces, tenemos distintos tipos de falacia, como decíamos. Apelación, por un lado, a la ignorancia del otro. No se puede demostrar que no exista vida en otros planetas, por eso existe vida en otros planetas. O la misma idea al contrario. No se puede demostrar que no exista vida en otros planetas, por eso no existe vida en esos planetas. ¿Existe vida? ¿No existe vida? No tengo idea, pero me están tratando de enredar, ¿cierto? En una idea totalmente difícil de pescar, difícil de agarrar de alguna parte porque efectivamente no tenemos cómo comprobar esa idea. Después tenemos la falsa autoridad, que por ahí se estaban acordando de algunos, Zamorano con el Transantiago y Arturo Vidal con DirecTV. Exactamente, no sé si puedo decir marca, pero bueno. Tenemos la falsa autoridad. Cecilia Boloco, la modelo, ¿cierto? Miss Universo, qué sé yo. Cecilia Boloco recomienda esta dieta. Es una modelo. Y sin desmerecerla, por supuesto. Sin desmerecerla en su rol de modelo y sin desmerecerla en su rol de no sé cómo se dice, no estoy segura, pero de modista, ¿cierto? Estas personas que hacen ropa. Diseñadora, eso es. Diseñadora. Pero no tiene nada que ver con la dieta.
¿Qué autoridad es ella para ofrecerme una dieta? ¿O para recomendarme una dieta? Ninguna. Ella es, insisto, diseñadora y es modelo. Pero no es dietista, no es nutricionista, no es doctora, no es nada de ese ámbito. Pero me está recomendando una dieta. Falso, incorrecto, no debiese hacerlo. Por eso que cuando se estaban acordando con Arturo Vidal en DirecTV, que me ven de DirecTV, no tiene nada que hacer ahí. Iván Zamorano vendiéndonos el Transantiago, tampoco, no tenía nada que hacer ahí. Alexis Sánchez, ¿cierto? Vendiéndonos una línea de celulares, tampoco, nada que hacer ahí. Solamente son por la fama, nada más que eso. Apelación a la memoria, perdón, a la misericordia. Apelación a de puchis. Mamá, déjame salir, soy tu hijo favorito. ¿Cuántas veces no dijimos eso alguna vez? Soy tu hijo favorito, no me hagas esto. Estoy apelando a la misericordia, estoy apelando y mal apelando a los sentimientos del otro. De decirle, es que si tú estás haciendo eso, tú me estás diciendo que no me quieres. Y nos poníamos a llorar, por supuesto, porque hacíamos todo un show. No, no se hace. Usted no haga eso. Después, pregunta compleja, es decir, pregunta difícil. ¿Cómo hace usted para evadir impuestos? Si esa pregunta se la hacen a alguien, ya de por sí están dando por sentado que esa persona evade impuestos y tal vez no lo evade. Por lo tanto, tenemos que también tener cuidado ahí con ese tipo de preguntas. Y ese tipo de preguntas se hacen mucho en los programas de televisión, sobre todo de tipo político. ¿Por qué? Porque, claro, pues quieren pillar a la persona que está ahí. Después, la descalificación, es decir, decirle al otro, tú no estás calificado para tal cosa. Él no puede opinar, no es chileno. ¿Y qué importa? ¿Cómo podemos opinar de todo? Él no puede opinar porque es muy alto. ¿Qué tiene? Él no puede opinar porque es bajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Causa falsa. Observo que el gallo canta y sale el sol. Por lo tanto, el gallo hace salir al sol. No, el sol no sale porque cantó el gallo. Tampoco sale porque nosotros abrimos los ojitos. Sale porque tiene que salir simplemente. Porque es un proceso astronómico que tiene que ver con la vuelta del planeta, ¿cierto? Alrededor del sol. O de la vuelta de, no sé, de esas vueltas que se da el planeta de traslación, rotación y todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver con el gallo. Nada que ver. Por lo tanto, tenemos ahí la causa falsa. Después, la falacia por equívoco. Aquí tenemos un cuidado, tenemos que tener cuidado con qué es lo que decimos y qué es lo que afirmamos. El hombre habita el planeta hace muchos años, no así las mujeres. Cuando hablamos de hombre, ¿cierto? En este caso, el problema que tiene es que no tiene una mayúscula. Si esa hombre tuviese una mayúscula, involucra hombres y mujeres, para hacer la distinción. No la tiene. Por lo tanto, podríamos decir efectivamente que el hombre habita hace muchos años, pero no las mujeres. Ambigüedad, muy parecida una con la otra. Juan es un arquitecto muy exitoso. Se recuperó de que la mamá había fumado en el embarazo. Juan es un arquitecto exitoso y Pedro nada. Por lo tanto, Pedro es nadador. ¿Cómo estamos ocupando la palabra nada aquí? Como que Juan es un arquitecto exitoso y Pedro no hace nada, es un vago. O que efectivamente Juan es un arquitecto exitoso y Pedro es nadador. ¿Cuál de las dos es la alternativa correcta? Imposible saberla, esa frase está muy ambigua. Y finalmente, la recurrencia al temor. Si no votan por mí, el país entrará en crisis económica. Me están asustando, me están diciendo, chuta, tengo que votar por este gallo, tengo que votar por esta galla, por esta persona, porque si no el país va a entrar en crisis económica. Yo no quiero estar en crisis económica, porque si entro en crisis económica, mi familia entra en crisis económica y todos entramos en crisis económica y crisis por todas partes. No, no es así. Por lo tanto, con la recurrencia al temor también tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque muchas veces nos convencen de esa manera. Ya, la mayoría está con la duda con la pregunta compleja. La pregunta compleja da por supuesto algo que no sabemos si efectivamente es así. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo hace usted para evadir los impuestos? Me están dando por ejemplo, si a mí me preguntaran eso, ¿cómo hace usted para, me entrevistan en la calle, me dicen, ¿cómo hace usted para evadir impuestos? Yo no evado impuestos, me están presupuestando algo, están presuponiendo una idea y me están diciendo, usted lo hace. No, no siempre es así. Si me hacen ese tipo de preguntas es como la pregunta para pillar al otro. No necesariamente lo hice, no necesariamente lo haré tampoco. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con ese tipo de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, cuando la mamá nos pilla y nos dice, ¿qué estabas haciendo en la plaza a las 3 de la tarde? Y yo, claro, efectivamente, no había ido al colegio, pero no estaba en la plaza. Pero digo, ¿cómo mi mamá sabía
pregunta compleja. Me está presuponiendo una idea, está presuponiendo algo para que yo le conteste la verdad. Más sencillo aún es lo que hacemos, el ejercicio que hacemos cuando sacamos verdad por mentira. Por lo tanto, está errada también la presencia de ese argumento. Ya, manejo psicológico, chantaje, tiene que ver con recurrir al temor. Sí, efectivamente. Ya, nos vamos entonces ahora sí al ejercicio de la clase, chiquillos, chiquillas. Presten mucha atención a este texto. Las preguntas no son tan complejas, pero el texto sí lo es un poquitito. La pregunta compleja también se podría considerar como una información falsa entre líneas, pregunta Felipe Rojas. Sí, efectivamente. Podría considerarse una información falsa entre líneas. Sacar verdad por mentira, o mentira por verdad, como dice Mechi. Ya, el texto dice así: el valor agregado de la experiencia. En el libro La voz diferente de Carol Gilligan, la autora señala que al tiempo que los hombres quieren escapar de la autoridad y la familia, las mujeres quieren conectarse y vincularse con ambos. Los hombres se orientan hacia sí mismos y las mujeres hacia los demás. Los hombres se centran en los derechos, las mujeres en las responsabilidades. Hombres y mujeres no tienen las mismas claves de comunicación ni compran por las mismas razones. Mientras ellos se interesan en las transacciones rápidas y gastan menos tiempo vitrineando, por el contrario, las mujeres establecen relaciones, preguntan más cosas, no se mueven de forma impaciente, se dan tiempo para realizar sus compras. Las mujeres hablan y escuchan en un lenguaje de relaciones e intimidad. Los hombres hablan y escuchan en un lenguaje de estatus e independencia. Las mujeres se comunican para crear relaciones, facilitar la interacción e intercambiar sentimientos. Los hombres se comunican para obtener información, reforzar su estatus y demostrar independencia. Y aquí es donde les digo se complica el tema. Más allá de las soluciones que se entregan en el mercado, es importante proporcionar al cliente experiencias memorables. El valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la calidad de la experiencia que proporciona. Esta experiencia es una realidad total, transformadora y emotiva. Por eso, la solución es un servicio, una transacción que moviliza emociones, acontecimientos memorables. Junto con la palabra experiencia, Tom Peters, autor de la obra En busca de la excelencia, impone la frase el poder del sueño. Y es así como señala que el mayor truco de marketing actual es soñar el producto, soñar la provisión de un servicio, soñar el marketing, soñar la satisfacción. El sueño es un valor añadido en una economía totalmente nueva, ya que permite poner al alcance de los clientes la satisfacción de aquello que desean ser o tener. Si bien tanto el sueño como la experiencia tienen que ir unidos a la marca, esta marca tiene que promoverse. Y lo importante es que sea una experiencia de conexión que nos permita relacionar la marca al contexto, al ambiente y a la emoción que producen respuestas que trasciendan el producto. Bajo mi punto de vista, en un mundo cambiante, no es la marca la que lo representa todo, sino el efecto que ésta produce en la identidad del cliente con aquello que piensa que le permite vivir una experiencia y satisfacer una necesidad. La marca tiene que provocar un reconocimiento y entregar un significado. Actualmente no se intenta hablar de un buen producto, sino de aquel que produce un efecto, un murmullo, y que nos conduce a una experiencia única. No se trata de ser excelente, sino que memorable. Por otro lado, no se intenta que un producto sirva para una función, sino que cuente una historia, satisfaga necesidades, vaya más allá del presente, ayudando a cumplir sueños. Este es un texto de Clemencia Sarkis, El nuevo mundo de las mujeres. Y fíjense bien que no dice fragmento, por lo tanto está el contexto completo. Chiquillos, recomendación. Recuerden fijarse siempre muy bien, ¿cierto? Tanto en el nombre inicial del texto, en este caso se llama el valor agregado de la experiencia, así como también de, acá al final, ¿cierto? El nombre de la persona que firma el texto, porque ahí al final nos dice si el texto está completo o es un fragmento. En este caso estamos frente a la presencia del texto completo. Por otro lado, otra cosa importante fijarse, ¿cierto? Es que hay, fíjense, hay una palabra que aparece subrayada, por lo tanto, asumo que en el quinto párrafo me van a preguntar por la palabra
procede. Por lo tanto, tengo que ponerle especial atención al párrafo número 5. Ya, ¿y por qué les decía que presentaba cierta complejidad este texto? Porque párrafo 1 y 2 me hablan de las diferentes... Pero primero, ¿cierto? Me hablan de el libro La voz diferente de Carol Gilligan, que me habla acerca de hombres y mujeres. Párrafo 2, me siguen hablando de hombres y mujeres. Párrafo 3, me siguen hablando de hombres y mujeres. Párrafo 4, me siguen hablando de hombres y mujeres. Párrafo 5, ¿de qué me hablan? De las soluciones que se entregan en el mercado. Me empiezan a hablar de marketing. Por eso les decía que este texto se complicaba ahí. ¿Qué relación tiene uno con lo otro? Es donde tenemos ahí el desafío, ¿cierto?, de comprender. Entonces, ya, pregunta. ¿Cuál es el sentido de la palabra procede en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Vamos a la palabra procede. Dice, el valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la calidad de la experiencia que proporciona. Ok, entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra procede en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Desciende, porque el valor añadido de las empresas deriva de los intereses expresados por los clientes al momento de comprar. Depende, porque el valor añadido de las empresas está condicionado por las estrategias de ventas destinadas a mejorar la experiencia de comprar. Emana, porque el valor añadido de las empresas surge con el fin de mejorar la calidad de la experiencia de comprar. D, proviene, porque el valor añadido de las empresas tiene su origen en la calidad de la experiencia. Excede, porque el valor añadido de las empresas sobrepasa las expectativas de los clientes al momento de comprar. La mayoría está diciendo que es la D. De hecho, Javiera Pineda dijo que es D. Es la D. Muchas D. Recuerden que este tipo de ejercicios, que es de vocabulario contextual nuevo, ya revisamos el ítem de vocabulario contextual nuevo para quienes se vienen integrando a las clases, ¿cierto? Para que la revisen con la anterioridad. Decíamos que en el ítem de vocabulario contextual nuevo, que es este tipo de ejercicio, ¿cierto? Primero nos fijásemos en la palabra estímulo y después nos fijábamos en el contexto que me entregan en relación a esa palabra estímulo. En este caso, como todos están de acuerdo que es la letra D, dice que es la palabra procede, viene de proviene, porque el valor añadido de las empresas tiene su origen en la calidad de la experiencia de comprar. Vamos a ver si es que estaban en lo correcto. Bien, chiquillos. Ahí J. Búfalo 69 estaba como con la duda si podría haber sido la A. Proviene, porque el valor añadido de las empresas tiene su origen en la calidad de la experiencia de comprar. La habilidad que se genera aquí, como en todas las de vocabulario contextual, es la de analizar e interpretar. Es decir, analizo el contexto donde aparece la palabra y después la interpreto, generando otra palabra que tenga que ver. La palabra proviene establece una relación entre el valor añadido de las empresas y la experiencia memorable que se entrega al cliente. Específicamente, esta última deriva de la primera. Según DRAE, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, la palabra, cuando se refiere a objetos, significa la palabra proviene. Significa obtenerse, obtenerse, nacer u originarse de otra física o moralmente. El examen de las opciones permite observar que la palabra proviene tiene ese mismo sentido. Nacer, originarse, proceder de un lugar, de otra persona, de otra cosa. Por lo tanto, la opción correcta, bien, es la letra D. Muy bien, chiquillos. Seguimos. En el párrafo 5 del fragmento leído, el emisor sostiene que A. La experiencia de comprar forma parte del marketing de una empresa. B. Los productos transforman emocionalmente a los consumidores. C. La mayoría de las empresas no logra satisfacer los anhelos de sus clientes. D. Todos los clientes viven experiencias memorables cuando adquieren sus productos. E. El marketing actual promueve el consumo apelando a los sueños de los clientes. Vamos a revisar el párrafo número 5, lo vamos a leer de nuevo. Recuerden que esto en la PC1 se hace, estamos solamente ejercitando, pero en la PC1 lo hagan. Decía el párrafo 5, más allá de las soluciones que se entregan en el mercado, es importante proporcionar al cliente experiencias memorables. El valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la calidad de la experiencia que proporciona. Esta experiencia es una realidad total, transformadora y emotiva. Por eso la solución es un servicio
una transacción que moviliza emociones, acontecimientos memorables. Junto con la palabra experiencia, Tom Peters, autor de la obra En búsqueda de la excelencia, impone la frase el poder del sueño. Y es así como señala que el mayor truco de marketing actual es soñar el producto, soñar la provisión de un servicio, soñar el marketing, soñar la satisfacción. El sueño es un valor añadido en una economía totalmente nueva, ya que permite poner al alcance de los clientes la satisfacción de aquello que desean ser u obtener. Entonces, en el párrafo 5, el fragmento leído, el emisor sostiene que E o D, Vamos a avanzar entonces y vamos a ver cuál es la respuesta correcta según el DEMRE. Y la respuesta correcta es la letra E. Muy bien. El marketing actual promueve el consumo apelando a los sueños de los clientes. Era una pregunta de tipo textual, chiquillos. Habilidad, dice ahí, comprender y analizar. El párrafo 5 desarrolla la idea de que lo importante es que el cliente tenga una experiencia memorable con el servicio que le ofrece. Para profundizar en ese aspecto, el emisor destaca lo propuesto por Tom Peters, quien señala que el mayor truco de marketing actual es soñar el producto. Dentro de las opciones es la E la que hace referencia a estos dos aspectos, por lo tanto es la respuesta correcta. Mechi dice, ¿se pierde mucho tiempo volviendo al texto? Sí, se pierde un montón de tiempo, así que por eso les digo siempre que manipulen el texto, hagan resúmenes de cada uno de los párrafos, las ideas principales idealmente, ¿cierto? Más que resúmenes, porque en los resúmenes igual se van a demorar. Ya, ¿por qué les digo que esa era una pregunta de tipo textual? Es decir, que la información iba a salir sí o sí en el texto. Porque dice claramente, el emisor sostiene que, o en otras palabras, o formulando la pregunta de otra manera, ¿qué sostiene el emisor en el párrafo 5 del fragmento leído? La D es un distractor. Efectivamente, como dice Javier, todos los clientes viven experiencias memorables cuando adquieren un producto. Están llegando a la idea antes. La idea es los sueños. Por lo tanto, la idea D era un distractor. Ya. Y finalmente, la obra de Carol Gilligan es mencionada con el objeto de. Fíjense que aquí ya no se presenta una pregunta de tipo textual, es más bien una pregunta interpretativa. ¿Para quién mencionan a Carol Gilligan y su obra considerando que el texto después me iban a hablar de marketing? A. Señalar las diferencias comunicativas entre hombres y mujeres. B. Demostrar que los hombres son menos responsables que las mujeres. C. Evidenciar la discriminación que sufren las mujeres. D. Explicar por qué los hombres y mujeres no logran comunicarse. E. Romper el mito de que el hombre es superior a la mujer. La mayoría está de acuerdo con la letra A. Ya, vamos a ver cuál es la respuesta correcta entonces. Y efectivamente, la respuesta correcta era A. Señalar las diferencias comunicativas entre hombres y mujeres. Me separan y me dicen el hombre es así, la mujer es así. Por eso finalmente no se entienden. Esta pregunta corresponde a la habilidad de interpretar, tal como decíamos. Para responder a esta pregunta, el postulante debe entender con qué objetivo el emisor incluye una mención a la obra de Carol Gilligan en el primer párrafo, primero, segundo, tercero y cuarto. En dicho párrafo, la emisora del texto explica cuál es la idea que desarrolla Carol Gilligan en su libro La voz diferente. Las diferencias entre hombres y mujeres. Este tema le servirá de antecedente para orientarlo hacia la experiencia de comprar. Me tinca, digan yo, bien fuerte, alto y claro en el chat, que varios obtuvieron sus 850 simbólicos, 3 estrellitas en la frente. Excelente servicio, chiquillos. Súper bien, anduvimos muy bien en este texto. Recuerden, chiquillos, que en la MCU van a venir textos difíciles, textos más fáciles, preguntas más difíciles, preguntas más fáciles. En este caso, ¿cierto? Que es un ejercicio de un ensayo de EMRE, ¿cierto? Que son los ensayos oficiales. Podemos ver que efectivamente este texto, si bien era como extraño porque primero nos decía una cosa, después nos decía otra, las preguntas no eran tan difíciles. Así que recuerden que este tipo de preguntas también van a salir más adelante en la PSU. Bien, chiquillos, súper bien. Estrellitas, 3 estrellitas, no, 5 estrellitas, ¿qué decir 3? 5 estrellitas, excelente servicio. Ya, chiquillos, ¿qué estuvimos viendo el día de hoy? Tipos de argumentación, decíamos, teníamos la argumentación deductiva e inductiva, también teníamos, dentro de eso, ¿cierto? Teníamos la argumentación secuencial y también la argumentación dialógica. Tipos de argumentos, estábamos entre los argumentos o los modos de razonamiento
que tenían que ver con lo lógico-racional, y lo persuasivo-afectivo, lo lógico-racional que tenía que ver con la parte más cerebral, más fría y dura del ser humano, y los persuasivos afectivos, que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, con los cariñitos, con los miedos, con los temores, con la empatía en general. Y en relación a esos tipos de argumentos, decíamos que fácilmente podemos caer en la maldad, la cosa mala, el pecado, los recursos del texto argumentativo, que en este caso se llamaban falacias, que podíamos caer en ellas de manera voluntaria e involuntaria. Ya, preguntas y textos largos, dice Víctor Hugo. Sí, textos largos también no pueden aparecer. Este texto no era tan largo, si se fijaron tenía, si no me equivoco, 7 párrafos, pero dentro de esos párrafos los 4 primeros eran súper cortitos. El razonamiento por generalización se confunde con algunas falacias. Sí, se podría confundir fácilmente con una falacia. Por eso les decía, tienen que tener mucho cuidado cuando vean los argumentos, cuando analicen los argumentos, cuando les armen argumentos, cuando ustedes se vean enfrentados como receptores de un texto argumentativo, o cuando lean un texto argumentativo que también va dirigido a ustedes. ¿Me están argumentando correctamente? ¿Ese argumento es válido o es una falacia? Tienen que fijarse, y va a depender exclusivamente del contexto y del tema que estemos argumentando. Son muy parecidos, sí, y es fácil caer en las falacias, lamentablemente. Profe, ¿me da un ejemplo de falacia por equívoco? Ya, nos vamos a devolver a las falacias por equívoco para que tengamos la idea, ¿cierto? Falacia por equívoco. El hombre habita el planeta hace muchos años, no así las mujeres. Otro ejemplo, a ver, así como crear un ejemplo ahora no se me ocurre. Pero te voy a explicar ya, porque se me olvida un poco. Dice, el hombre habita el planeta hace muchos años, no así las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con este equívoco? Tenemos un equívoco que es prácticamente gramatical. Si ese hombre apareciera, vamos a ayudar aquí, insisto, voy a volver a insistir. Si este hombre, fíjate que está con una minúscula la palabra hombre, apareciera con H mayúscula, se referiría a la humanidad. El hombre habita en el planeta hace muchos años. Por lo tanto, no podríamos presentar la idea de que las mujeres no habitan en el planeta hace muchos años, porque evidentemente sí habitamos en el planeta junto con los hombres. Ahora, como este asunto, ¿cierto? Dice, el hombre con minúscula habita en el planeta hace muchos años, podrían afirmar que las mujeres no, porque solamente el hombre, y eso es lo que me está planteando esa idea. Esa vendría siendo la falacia por equívoco. Por eso te decía, así como inventarte una falacia por equívoco ahora no se me ocurre ninguna, pero explicada esa yo creo que quedó ahí mejor. No es lo mismo que la cacofonía por la tautología, no es lo mismo. La cacofonía es cuando se te repiten muchos sonidos similares en una oración, y se da mucho en las canciones o en la poesía. Ya, pero no tiene nada que ver. Cacofonía tiene que ver con mal sonido. La tautología tiene que ver con repetir algo, como ya decíamos. Distinto al pleonasmo, ya, se acabó. Chiquillos, terminamos la clase por el día de hoy. Vamos a la última imagen. Ahí sigue, sí. Terminamos la clase por el día de hoy, chiquillos, chiquillas. Recuerden, esta era la última clase de argumentación. Varios, de hecho, la semana pasada también dijeron, varios tienen prueba de esto en la semana, ¿cierto? Recuerden que ya estamos terminando, los que están en cuarto medio, por supuesto. Ya estamos terminando el primer semestre y sí, argumentación se ve en primero, segundo, tercero y cuarto medio, así que les sirve harto revisar estas clases. Y si tienen amigos que están complicados, recomiéndenles, por supuesto, Puntaje Nacional, porque las clases le van a servir para todo. ¿Por qué? Porque el lenguaje, ¿cierto? En cuarto medio se hace un gran repaso de todo, de lo que vieron, primero, segundo, tercero, medio, así que les sirve harto las clases de Puntaje Nacional. Recomiéndenselo a sus amigos. Y por supuesto, estar muy pendientes a las redes sociales de Puntaje Nacional, porque cualquier dato, fíjense que esta clase semana estuvieron subiendo de qué se iba a tratar la clase del día, así que siempre hay cosas. Vean las redes sociales de Puntaje Nacional, puntajenacional.cl en el Instagram y también en el Facebook, y por supuesto, y con mayor ahínco, es decir, con mayor profundidad, revisen los ensayos que están disponibles en la página de Puntaje Nacional, porque ahí pueden ver, hacer ensayos según el ítem que más les cueste, ver las alternativas, cuál era la alternativa correcta y por qué era la alternativa correcta, hacer ensayos más largos, hacer ensayos más cortos y así sucesivamente, y eso también corre para todos los ramos: historia, ciencias, matemáticas y por supuesto lenguaje. Chiquillos, terminamos por el día de hoy. Que estén súper bien, un abrazo grande y apretado, cuídense mucho porque estamos ahí con las cosas respiratorias dando vuelta en el aire. Que estén muy bien, un abrazo grande y apretado, chao chao.